Hola a todos. En este vídeo vamos a practicar el pasado indefinido, también llamado pretérito perfecto simple o pasado simple. Es igual, tiene tres nombres diferentes. Vamos a empezar con la conjugación regular, los verbos regulares. Después vamos a practicar los verbos irregulares más difíciles con algunos trucos. Después vamos a ver cuándo usamos el pasado indefinido y por último vamos a practicar con unas actividades y con conversación. ¿Estás listo? Vamos. Primero, la conjugación regular. Como sabes, en español tenemos verbos ar, como cantar, verbos como comer y verbos ir, como escribir. Vamos a empezar con los verbos ar. ¿Sabes cómo es la primera persona? Yo canté. Canté. Usamos para la primera persona del singular, para yo. Yo canté. La segunda persona es tú cantaste. Tú cantaste. Entonces usamos aste para tú. Yo canté y tú cantaste. Un pequeño truco es recordar que en el presente simple, tú, ¿cómo es el verbo cantar? Un pequeño truco es, como sabes, en presente simple, el verbo cantar es tú cantas. Pues en el pasado solo tenemos que añadir te. Cantas, te. ¿Vale? La tercera persona, él, ella, usted, cantó. Cantó. O. Entonces yo canté, tú cantaste y él, ella, usted cantó. Cantó. Vamos a hacer más ejemplos. Por ejemplo, el verbo bailar. Yo bailé, tú bailaste y él o ella, usted bailó. Hablar. Yo hablé, tú hablaste y él habló. ¿Bien? Vamos a seguir. Ahora los plurales. Nosotros, nosotras cantamos. Es igual que el presente simple. Nosotros, nosotras cantamos. Entonces, nosotros cantamos es el presente simple y el pasado simple, ¿vale? El indefinido. Depende del contexto, vamos a entender si es presente o es pasado. Por ejemplo, nosotros cantamos todos los días. En este caso, ¿es presente o pasado? En este caso es presente, porque tenemos aquí todos los días. Es una acción que repetimos, pero nosotros cantamos ayer en la fiesta. Pues es claramente el pasado porque tenemos ayer que indica pasado, ¿vale? Entonces, nosotros, nosotras cantamos. Vosotros, vosotras cantasteis. Así. Vosotros, vosotras cantasteis. Cantasteis. El truco es añadir is a tú. Entonces, tú cantaste y vosotros, plural, cantasteis. Por ejemplo, aquí, nosotros, nosotras bailamos. Por último, ellos, ellas. Ellos, ellas cantaron. Cantaron. Aaron.
Vamos a practicar con los otros verbos. Entonces, yo bailé, vamos a practicar con otros verbos. Yo bailé, tú bailaste, él bailó. Nosotros, nosotras, como en presente, igual, bailamos. Vosotros, vosotras, bailasteis. Añadimos is, ¿verdad? Tú bailaste y vosotros, plural, bailasteis. Y por último, ellos, ellas bailaron. Bailaron. Yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló. Nosotros, como en presente, hablamos. Vosotros, vosotras hablasteis. Añadimos is. Hablaste, hablasteis. Y ellos, ellas hablaron. Hablaron. Bien. Ahora vamos a practicar los verbos como por ejemplo comer. Son diferentes de los verbos ¿vale? Tenemos que practicar mucho, poco a poco. Por ejemplo, comer. Yo comí, comí. Para la primera persona usamos i, comí. ¿Y tú? Tú comiste. En lugar de haste usamos iste. Comí, comiste. Él, ella, usted comió. Comió. En este caso usamos yo. No o, no. Yo. Yo. Vamos a practicar con otros verbos. Por ejemplo, beber. Yo bebí. Y tú bebiste. Y él, ella, usted bebió. Plurales, plurales. Nosotros, nosotras comimos. En este caso no es como en presente. En presente simple, el verbo comer es nosotros comemos, comemos. Y en pasado simple, pasado indefinido, nosotros comimos. Es diferente. Vale, vosotros, vosotras comisteis. Truco, comiste, tú comiste. Y plural, vosotros comisteis. Ellos, ellas comieron. En este caso, hieron. Así. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Vamos a practicar con otro verbo. El verbo beber. Yo bebí. Tú bebiste. Él bebió. Nosotros, nosotras bebimos. Vosotros, vosotras bebisteis. Y ellos, ellas bebieron. Y por último, los verbos ir. Por ejemplo, escribir. Buena noticia. Usamos las mismas terminaciones que para los verbos Bien. Entonces, por ejemplo, yo escribí. Tú escribiste. Y él, ella, usted escribió. Nosotros, nosotras escribimos. Ajá. Es igual que el presente también. Entonces, para los verbos ir, en el presente simple, escribir. Nosotros escribimos. Y en pasado simple, el verbo escribir, nosotros, escribimos también.
es igual, ¿vale? Nosotros escribimos, vosotros, vosotras, escribisteis, vosotros, vosotras, vosotros, vosotras, escribisteis, y ellos, ellas, escribieron. Así. Entonces, las terminaciones son iguales. Mismas terminaciones. Así. Bien. Ahora vamos a practicar un poquito así. Bien, recuerda los trucos. En el presente tú cantas y en pasado simple tú cantas te. Tú cantas te. Para los verbos ar. Truco número 2. Tú cantaste y vosotros cantaste is. También para los verbos tú comiste, vosotros comisteis. Tú escribiste, vosotros escribisteis. Truco número 3. Truco número 3. Para los verbos ar y los verbos ir, nosotros es igual en presente simple y pasado simple. ¿Bien?